Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Liberal. Acá en este espacio nosotros conversamos sobre las instituciones e ideas que son fundamentales para el progreso humano. Y hoy voy a tocar un concepto que se utiliza mucho en el discurso público, académico, intelectual, y que es el de individualismo. Todos sabemos que tiene una carga, una connotación negativa este concepto. Se suele decir que quienes no comparten su riqueza son individualistas, que nuestro sistema económico de mercado es individualista porque la gente solo persigue su interés y se olvida del resto, que en general todas las actitudes egoístas tienen que ver con el individualismo. Por lo tanto, esta sería una idea nociva para los seres humanos. El que es individualista es malo. Las sociedades que fomentan el individualismo son inmorales o pierden buena parte de lo que las hace humanas. Pero si examinamos la historia del concepto de individualismo, llegamos a conclusiones bien diferentes. La verdad es que la idea de que existe un individuo surge con el cristianismo. ¿Y por qué? Porque el cristianismo es la primera doctrina en postular que todos los seres humanos somos iguales desde el punto de vista moral. Eso significa, precisamente, que tenemos los mismos derechos, la misma dignidad. Tenemos derechos fundamentales, que no pueden ser aplastados por el Estado, ni por jerarquías establecidas en una determinada sociedad, ni por la colectividad. De ahí viene la noción de individuo e individualismo. El individualismo no es lo que se dice todos los días en los medios de comunicación y en otras partes, un egoísmo en que una persona no se preocupa por otro. No, el individualismo es la filosofía que postula que todos los individuos somos iguales desde el punto de vista moral y por lo tanto portadores de los mismos derechos universales, derechos fundamentales, como a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión y muchos otros. Esta noción de la igualdad natural la introduce, como digo, el cristianismo y es nueva en la historia de la humanidad. Porque los griegos y los romanos, que anteceden obviamente al cristianismo, no tenían noción del individuo como se desarrolla después. De hecho, grandes filósofos como Aristóteles o incluso Platón defendían la desigualdad natural entre los seres humanos. Los hombres y las mujeres no eran vistos como personas con los mismos derechos y la misma jerarquía. Los esclavos se consideraban parte del orden natural de las cosas. Entonces el cristianismo viene a cambiar todo esto precisamente, insisto en este punto, con la idea de que somos individuos. Y la filosofía individualista, eso es lo que plantea. Que no hay personas superiores desde el punto de vista moral a otras y que por tanto puedan imponerse en una estructura rígida de jerarquías utilizando a los que supuestamente serían inferiores para satisfacer sus propios fines. El individualismo, bien entendido, en otras palabras, es la idea de que como todos tenemos los mismos derechos fundamentales, entonces debemos ser libres para perseguir nuestros fines, el curso de acción que nos hemos propuesto, nos hemos dado, sin que otros nos obstaculicen arbitrariamente o nos instrumentalicen arbitrariamente. Es decir, servimos nuestros propios fines y no somos instrumentos para fines ajenos. Esto es algo que recoge la filosofía liberal posteriormente para ponerle límites precisamente al poder del Estado. Las doctrinas colectivistas como el nazismo o el comunismo plantean todo lo contrario. Sostienen que las necesidades de la sociedad vienen antes que las del individuo. Esto lo dijo Adolf Hitler. Es una frase de él. Afirman que el bien común es superior y más importante que el bien del individuo y que le corresponde a la autoridad central, al Estado, o que maneje el poder del Estado, desde su enorme sabiduría y bondad, orientar a la vida común a las personas también, de modo de lograr una mayor prosperidad. Pero la verdad es que, como los liberales clásicos sostienen, siguiendo esta tradición cristiana, por lo menos tomando estos elementos del cristianismo, el bien común se consigue de la mejor forma
permitiendo que los individuos puedan perseguir sus propios fines sin ser obstaculizados. Y ahí viene la gran teoría de Adam Smith en La riqueza de las naciones, donde él explica, ¿cierto?, que en la medida en que las personas persiguen su interés con libertad, bajo el Estado de Derecho, por supuesto, pero con libertad, van no solamente satisfaciendo ese interés, sino también creando la mayor cantidad de bienestar para todos los demás. Y esto es algo casi contraintuitivo, pero que es muy importante entenderlo. El bienestar social, el progreso, no se sigue de una autoridad central que la dicta y lo impone y que tiene un plan magnífico para que toda esta sociedad pueda elevarse a mayores niveles de prosperidad y bienestar. Se sigue de personas comunes y corrientes que, teniendo derechos fundamentales protegidos por el Estado, como el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, entonces desarrollan sus capacidades creativas, sus potenciales intelectuales, humanos en general, y por lo tanto producen un orden espontáneo en el que todos terminan estando en una mejor situación. Pensemos, por ejemplo, en un gran inventor, en un innovador, que crea tecnologías en alguna parte del mundo, puede ser en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, y esas tecnologías finalmente las terminamos utilizando todos nosotros. Pensemos en quienes inventaron los computadores o quienes inventaron Microsoft. Bill Gates, por ejemplo, es una persona que desarrolló toda esa empresa, con ayuda de otros, por supuesto, pero desarrollaron toda esta empresa sin que una autoridad central les dijera qué es lo que tenían que hacer. Ellos, sirviéndose de su propio ingenio, de su propio talento, en libertad, siendo individuos persiguiendo sus fines y sus intereses, crearon esta tecnología que finalmente todos nosotros utilizamos para incrementar nuestra productividad y mejorar nuestra calidad de vida. Así es como una filosofía individualista permite el progreso universal. Lo mismo se puede decir de los antibióticos, los medicamentos. Si el día de mañana algún científico o un innovador inventa la cura para el cáncer a un precio barato, esa persona, por supuesto, se va a hacer muy rica, y parte de lo que está buscando es ser muy rica, y al mismo tiempo va a terminar sirviendo a toda la sociedad, a toda la humanidad, porque bueno, a todos nos conviene tener una cura muy barata para el cáncer. Y lo mismo ocurre en todas las dimensiones económicas, pero también en las sociales. La gente que produce el arte y la cultura más sofisticada no están dirigidos por una autoridad central o por un grupo de sabios que les dicen lo que tienen que hacer. La creatividad de Dalí no venía de un burócrata. La genialidad de Albert Einstein, si nos vamos a la ciencia, tampoco. Eso es algo que surge del espíritu humano y que puede desplegarse cuando existe protección de esos derechos fundamentales porque somos individuos. Precisamente cuando no estamos sometidos a buscar los fines de otros es que podemos dedicarnos a buscar nuestros propios fines y desarrollar nuestros talentos. Salvador Dalí nunca podría haber sido un pintor genial si hubiera sido un esclavo de otra persona o si hubiera sido un funcionario estatal en una jerarquía que le decía lo que tenía que hacer todos los días. E incluso no podría haber desarrollado su arte si algún funcionario estatal o alguna autoridad o un grupo de personas le hubiera dicho lo que tenía que pintar o cómo tenía que hacerlo. Él desarrolló su talento, como todos los artistas del mundo, con sus propias capacidades y porque era libre para poder hacerlo, porque era un individuo persiguiendo sus fines. Esa es la clave del progreso. Por supuesto, puede haber ocasiones en que grandes mecenas financian a personas talentosas, como lo hicieron los Medici en Florencia por mucho tiempo. Y entonces uno ve las obras fantásticas de Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, muchos otros. Pero no era una dirección lo que estos artistas recibían, de cómo tenían que hacer las cosas, sino un financiamiento, un apoyo, y a veces, por supuesto, les contrataban trabajos que estos terminaban por desarrollar, pero del modo que ellos pudieran ejecutarlo siguiendo sus capacidades y no, insisto, controlados por quienes los contrataban. Por lo tanto, el individualismo, que parece ser un concepto tan
vilipendiado y que debiéramos rechazar, en realidad lo tenemos que defender. El espíritu humano puede florecer solo en libertad. El arte requiere de libertad. No puede florecer si no existen esos espacios para que se desplieguen las capacidades naturales de los individuos persiguiendo sus propios fines. La opresión social o la opresión estatal hacen imposible la creatividad científica, la creatividad artística, la creatividad económica y el progreso social, incluyendo, por supuesto, el avance de la gente más pobre y más desaventajada, que es la que más se beneficia de las innovaciones que permiten poner a su alcance a precios muy bajos o mucho más bajos todo tipo de tecnologías y bienes y servicios, incluyendo alimentos, que de otro modo no podrían adquirir. Esa es la reflexión de hoy. Es importante no caer en los simplismos que se oyen en los medios de comunicación. El individualismo, para concluir, hay que decirlo, no es egoísmo, es el respeto por los derechos fundamentales de cada persona y que cada uno de nosotros pueda perseguir nuestros propios fines sin ser obstaculizados por otros ni instrumentalizados como objetos para servir los fines de otros. Nos veremos en otro episodio de Evolución Liberal.